Señores, suscríbanse a la plataforma, comenten, compartan este video, denle a me gusta, comenten todo lo que ustedes entiendan. Esta plataforma es de ustedes. Señores, choque de titanes. Choque de titanes por el retiro de 34 generales, por la recomendación de retirar 34 generales de las Fuerzas Armadas. El expresidente Hipólito Mejía está totalmente en contra que le retiren sus generales. Generales antiguos, generales que ya cumplieron con el tiempo. El ministro de Defensa, conjuntamente con su equipo, evaluaron e hicieron las recomendaciones al presidente de la República, Luis Abinader, para retirar a estos generales. Generales, muchos de ellos que son de la estrecha confianza del expresidente Hipólito Mejía. E Hipólito Mejía, que es un hombre militarista, es un hombre que siempre le gusta estar cerca del poder militar, del mando militar, que tiene su estructura, que tiene sus generales y sus coroneles, está ahora mismo en contra de que sean retirados muchos de esos generales, o todo lo de la recomendación cumple ya con los elementos para ser puesto en retiro, en la honrosa posición de retiro. Son generales que pasan de 40 años en la institución al servicio, muchos de ellos ya tienen 15, 20 años como generales, entonces deben ser retirados. Pero esto ha obligado que se postergue este proceso institucional para retirar. No es una cosa que a Hipólito le guste o no. Es un asunto que lo establece la normativa, que lo establece la ley. ¿Qué hicieron estos generales cuando identificaron que ya iban a ser retirados? Se movieron su ficha, buscaron funcionarios de influencia y buscaron una figura como es el expresidente Hipólito Mejía, un hombre que todo el mundo sabe cómo actúa, cómo se comporta, cómo reacciona. Una persona que no le interesa si la ley lo establece o no lo establece, para poder defender una cosa injustificable. Porque si esos generales ya cumplen con el tiempo establecido, y si queremos que las Fuerzas Armadas, al igual que la Policía Nacional, se encamine a un proceso de institucionalización, entonces es beneplácito, es importante, es significativo iniciar este proceso de saneamiento, de eliminar ese órgano macrocefálico con una gran cabeza y pies blandos, como es el caso de las Fuerzas Armadas, ya retirando a estos generales. ¿Qué dice la información? ¿Qué dice la información? Bueno, dice lo siguiente. La semana pasada el presidente Luis Abinader se reunió con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, para tratar, entre otros temas, los retiros de generales de la Fuerza Armada. Hipólito Mejía se opondría a la jubilación de varios generales de su confianza, recomendados para pensión tras cumplir con los criterios de retiro obligatorio, y ha expresado su desacuerdo al presidente Luis Abinader, lo que ha complicado aún más la situación. Entonces, señores, esto verdaderamente ha complicado todo este proceso de esos retiros. Vamos a ver cuáles son esos generales que han sido recomendados para ser retirados. Bueno, ha trascendido los nombres de la recomendación de retiro de estos generales. El que encabeza este listado es el general, o el mayor general, Francisco Ovalle Pichardo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí con este oficial. Ovalle Pichardo es uno de los oficiales generales que ahora mismo es el director de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Es uno de los oficiales con mayor formación y preparación académica. Es un académico, es un pensador militar, es un intelectual militar.
Pero ya el comandante Ovalle cumple con el tiempo. Ovalle tiene ya casi 45 años en las Fuerzas Armadas. Es mayor general, duró muchísimos años como general de brigada. Y ha hecho sus aportes. Yo creo que sería justo de que el comandante Ovalle comprenda esto. A pesar de que es una persona con una sólida formación, es una persona que ha contribuido mucho a la formación de tanto civiles como militares. Yo soy una persona que me formé en las Fuerzas Armadas cuando hicimos la maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Estuvimos ahí, recibimos docencia de este gran oficial. Un hombre de verdad que es un pensador, es un intelectual militar. Es alguien que lo que produce son ideas. Pero hay que decirlo, yo creo que él se puede seguir desde la honrosa posición de retiro, de pensionado, puede seguir contribuyendo a un pensamiento, a una formación, a un liderazgo, contribuir a ese nuevo liderazgo militar desde ahí, siempre apegado a la academia, a la formación, a la intelectualidad. Es uno de los grandes academicistas de las Fuerzas Armadas y del país también, y del país. Entonces, como lo está haciendo, por ejemplo, Nelton Varal Blanco, que fue el director de la Escuela de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas, de la EGAE, de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos. Entonces yo creo que es importante que este oficial entienda eso, entienda de que desde ahí también se puede contribuir, porque ya es bueno que aperturemos una nueva generación bajo el guía, bajo la sombrilla, bajo el liderazgo de estos oficiales. Está también en la lista Celín Rubio Torre, Celín, que es uno de los oficiales que entró con el nuevo gobierno, era uno de la cúpula de militares de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader. Él fue el comandante del cuerpo de ayudantes, tuvo una situación de salud y entonces ahora tiene otra posición ahí, un poquito más bajo perfil, pero es de los hombres de confianza del presidente Luis Abinader. Manuel Antonio Lachapelle de los Santos, José Otaño Jiménez. Mira, esto sí, esta partecita sí me duele. Me duele porque, señores, se trata de un ser humano excepcional y los militares saben. Los guardias que conocen al comandante Otaño, que es el presidente de la cooperativa de las Fuerzas Armadas, un hombre que le ha dado un rostro humano a esa cooperativa, que ha transformado esa cooperativa. La verdad que cuando tú ves personas así, tú no quieres que se vayan nunca, porque es un ser humano excepcional. Ese tipo es gente. Ese más que un militar, es un hombre de una gran conciencia social y que entiende, que viene de abajo. Él viene de abajo y es una recomendación, que ha hecho un trabajo excepcional, como él fue el jefe de seguridad de las elecciones ahora, de la policía militar, llevó todo ese proceso, fue vilipendiado, fue criticado, mancillado, con críticas feroces, destructivas totalmente, y siempre resistió todo esto. Es un gran oficial, la verdad que es fuerte, pero es un oficial ya que tiene su tiempo, hay que decirlo también, tiene su tiempo en la institución, es de una gran historia militar, y creo que es el oficial de los que más resistieron los 20 años los gobiernos del PLD. Fueron maltratados porque eran identificados de la cúpula, o más bien del grupo que tenía simpatía por el otro bando, vamos a decirlo, para dejarlo ahí, del otro bando. Entonces, yo creo que esa parte duele, ese general duele, porque los guardias quieren generales como ese oficial, no unos trepadores que andan por ahí haciéndose ricos.
que todo el mundo los conoce y sabe quiénes son, todos esos tiguerazos. Bueno, hablamos de Otaño Jiménez, ¿verdad? Julio César Hernández Olivero, Lino Enrique Mora de Dios, Aracenis Castillo de la Cruz, Julio César Ramírez de la Nuez, Crisóstomo Martínez, Huáscar Darío González Payano, Salvador Espinal Vargas y Amílcar Fernández. Estos son los generales que se han sido recomendados. Caramba, mira, hay muchos generales de esos que, mira, tú no quisieras que los pensiones de verdad. Uno no quisiera, porque que son gente que son tipos brillantes, de verdad, buenos, que los guardias se sienten cómodos con algunos de ellos, otros no, otros de los que están en esa lista hay que llevárselo. Pero, por ejemplo, Valle Pichardo y Otaño Jiménez son dos grandes oficiales, tengo que decirlo, son dos grandes oficiales, dos extraordinarios seres humanos. Esas dos personas, por las dos personas que yo metería mi mano son esos dos, por esas dos personas excepcionales. Entonces esto ha provocado, señores, que Hipólito Mejía se pronuncie. Hay otros generales que están en la lista, como es el caso de Edwin Dominici Rosario. Coño, ese sí hay que pensionarlo, ese es malo, ese hay que pensionarlo, ese es un trepador, ese tipo hay que botarlo de ahí. Fran Mauricio Cabrera Rizek. Bueno, Cabrera Rizek, caramba, fue mi profesor, un buen oficial. Alfredo Camacho y Ricardo Castillo Terrera, entre otros oficiales. Pero ahí yo no vi al, ¿cómo le llaman? El viceministro de la Armada, que debe estar ahí. Hay muchos generales que faltan ahí en eso, pero eso vamos a suponer que están ahí. Entonces, todos esos generales son de la cúpula de Hipólito Mejía, muchos de ellos que son del equipo de Díaz Morfa, y ellos ven que le están pensionando sus generales. Entonces, imagínese usted, el ministro de Defensa realmente se la jugó. Él tiene dos molletos ahí, se la jugó en hacer estas recomendaciones de estos oficiales, sabiendo él que tiene una vinculación directa. Pero yo apoyo la iniciativa de retirar no solamente 34. Yo estaría de acuerdo que se retiren 50 o 60. 50 o 60 generales de estos que se retiren. 107 generales tienen las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a ser? Demasiado. Y si queremos llevar esto al orden institucional, cumplir la ley y la Constitución de la República, lo primero que debemos es apoyar estas iniciativas. Eso es lo que tenemos que hacer claro. Ahora mismo el poder político se va a imponer y no lo van a pensionar. Eso lo sabemos. El poder político se va a imponer. Porque estos generales, ¿qué van a decir? Pero nosotros fuimos los que nos la jugamos. El bando militar fuimos nosotros que nos la jugamos. Eso es lo que van a decir esos generales en su defensa. Y van a decir, ahora lo van a pensionar. Y van a dejar a los generales que están ahí, muchísimos. ¿Dónde está, por ejemplo, el hermano de Gonzalo Castillo? ¿Está activo? Un tipo que era un dirigente político. Actuaba como un dirigente político, persiguiendo y haciendo de todo. Ese está activo. Pero hay muchísimos generales también que son de la cúpula de Leonel Fernández, de la cúpula de Danilo Medina, que están por ahí. También hay que recogerlo. Y de este gobierno también hay que recogerlo también. Muchísimo de este gobierno hay que recogerlo. Y no importa tampoco que sean de Hipólito Mejía, es cumplir la ley. Punto. Cumplir la ley. Y si hacemos eso, estamos encaminando el país a la institucionalidad y respetar el texto constitucional. Entonces, ahora mismo hay una confrontación real en las Fuerzas Armadas de dos bandos, a lo interno de las Fuerzas Armadas. Le leí algunos nombres sonoros de generales. Generales que yo, la verdad que le tengo consideración y respeto, pero la ley, la Constitución de la República es a lo que yo verdaderamente me ciño, me apego.
lamentablemente, con todo respeto a personas de esto que considero no mis amigos, porque no son mis amigos ninguno, sino que he visto su accionar y creo que han sido personas que han hecho grandes aportes, pero también desde la clase civil pueden seguir aportando, porque a través de la academia, a través de la formación, a través de la orientación, contando su experiencia, pueden hacer grandes aportes para la nueva generación de oficiales. La ética militar, los principios militares, la formación militar, el fuero militar, se puede contribuir desde ahí. Por eso es entonces, señores, que nosotros entendemos que el expresidente Hipólito Mejía debe entender de que las Fuerzas Armadas deben encaminarse a un proceso de institucionalización, y que yo sé que el ministro de Defensa, al momento de concluir su mandato, 2 años, bueno, pues el presidente no puede dejar 4 años ahí, 2 años, debe ser retirado, porque ha cumplido también. Y hay que empezar desde ahora, a retirar a todos esos guardiaviejos que están ahí, a todos esos oficiales que están ahí, que ya cumplieron con el tiempo, que han dirigido, que han comandado y que han tenido toda una experiencia y que han hecho grandes aportes también al desarrollo de las Fuerzas Armadas. Hay que hacerlo. Choque de titanes. El expresidente Hipólito Mejía está totalmente en contra que le pensionen sus generales, porque a Hipólito Mejía le gusta estar involucrado entre guardias. Y una de las grandes cosas, la gran confrontación que tiene Hipólito Mejía con Leonel Fernández es que el presidente Fernández le pensionó y le degradó una serie de oficiales. Por eso es su gran enemigo, que no lo quiere ver ni cerca. Lo repudia al presidente Fernández porque dice que no cumplió con su palabra luego que acordaron que le iba a proteger a sus generales. Entonces, el presidente Luis Abinader con Hipólito Mejía la tiene muy difícil, porque Hipólito es un hombre rencoroso en ese sentido. Si le pensiona a esos generales, aquí se puede hablar hasta de una división política en el PRM, porque Hipólito Mejía es de esa manera que actúa. Señores, son los generales, por eso no se ha lanzado el listado, por eso que no se ha lanzado el listado de los pensionados, por eso que no ha habido nuevas recomendaciones de oficiales generales, porque ahora mismo hay un tranque y esos generales de Hipólito Mejía no lo van a pensionar, porque el presidente Luis Abinader no quiere problema con Hipólito Mejía. Señores, hasta aquí se lo dejamos.